Bueno, lo que vamos a hablar hoy le hemos puesto por título Un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo. Y a nivel humano, si no fuera porque estamos viviendo realmente todo este tema de la pandemia, los cambios y las cosas, bueno, podemos decir, sí, es verdad, hay un nuevo tiempo. Pero también Dios tiene un nuevo tiempo para nosotros como iglesia y para la vida personal de cada uno de nosotros. Quiero decirte o comentarte algo que a lo mejor tú lo sabes. El profeta Isaías, en su libro, tiene 66 capítulos. 66 capítulos. La Biblia tiene 66 libros. La primera parte del libro de Isaías son 39 capítulos, donde tenemos todo lo referente al juicio de Dios, el pecado del pueblo de Israel y algunos pasajes que sobresalen, capítulo 6, donde habla sobre la experiencia del llamado de Dios a Isaías, capítulo 14, cuando habla de Satanás y todo eso, hasta el capítulo 39. Estamos en presencia de un momento de la historia, gracias, un momento de la historia del pueblo de Israel, bastante oscuro, duro. Pero desde el capítulo 40 en adelante, valga la coincidencia, son 27 capítulos, igual que en la Biblia, el Nuevo Testamento son 27 libros. Habla de todo lo nuevo que Dios está haciendo. Me viene hablando el Señor sobre esto y el viernes, mientras estábamos acá en la reunión, tuve una fuerte impresión en mi corazón de meterme en estos 27 capítulos de todo lo nuevo que Dios ha hecho y todo lo nuevo que está escrito y todo lo nuevo que Dios está haciendo en este tiempo. Amén. Tuve esa fuerte impresión, vino a mí de meterme de cabeza. Así que bueno, estoy empezando con todos los libros, el auxiliar, el comentario, el diccionario, estoy viendo dónde estaba Asiria, los 5 reyes que estuvo Isaías, bla, 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 todo eso. Me estoy metiendo porque quiero investigar y profundizar. Así que en el Nuevo Testamento son 27 libros que hablan de quién, del Mesías. Se revela el misterio que estaba oculto, Efesios capítulo 3, cuando el apóstol Pablo habla de la iglesia, que eso no lo dice en el Antiguo Testamento, se revela a través de en el Nuevo Testamento con el apóstol Pablo, y termina el capítulo, hasta el capítulo 66 del Antiguo Testamento, también termina el Nuevo Testamento en Apocalipsis con una nueva Jerusalén y el tiempo final, donde la iglesia es llevada a su presencia. Amén. Tiempo nuevo, un tiempo nuevo. Así que tomé, mejor dicho, este pasaje del tiempo nuevo en Isaías, capítulo 54, verso 1, 2, también podemos agregar el 3, donde dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Verso 2, ensancha el sitio de tu tienda, ensancha el sitio de tu tienda, ensancha tu casa,
piensa en una nueva habitación, piensa en un espacio donde puedas tener gente. Ensancha. No seas escasa, no seas escaso. Ensancha, no seas escaso, no seas escasa. Y dice, y las tiendas y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Amén. Esta es la palabra que el Señor me daba. Me río porque cuando fui a dar esta palabra a una congregación, a la iglesia de Congreso, se le ocurre al pastor pasar adelante mientras estaban cantando y dice el pastor, quiero recordarles, hermanos, la visión que nosotros traemos cuando entramos en esta congregación. ¿Y qué leyó? Justamente Isaías 54, verso 1 y 2. Le digo a mi señora, la miré, mira lo que el Espíritu Santo está trayendo. No solo a nuestra congregación local, sino a distintas congregaciones. Ensancha tus tiendas. Así que cuando Dios decide hacer algo nuevo, decide hacerlo a través de vasos de barro como vos y como yo. Así, personas humanas, vulnerables, sencillas, que se equivocan, lo quiere hacer porque Dios ha puesto en vasos de barro su presencia, su Espíritu Santo. Dice la Biblia, pero tenemos este tesoro. ¿Qué es el tesoro? La presencia de Dios, el Espíritu Santo. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Que a veces tienen dolor de cabeza, que a veces hay que ir al médico, que a veces estamos ahí, nos sentimos mal. En vasos de barro. El poder de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu Santo está allí. El tesoro está dentro tuyo. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No de nosotros. 2 Corintios 4:7. Quiero decirte algo, estamos en un tiempo nuevo. Y Él quiere que en este tiempo, cronos, el tiempo medido por los humanos, Él quiere que en este tiempo cronos, que levantemos nuestros ojos, los ojos de la fe, y miremos los campos que están listos para la cosecha, porque su tiempo, Kairos, el tiempo de Dios, es ya. Es ya. Jesús les dice, conocen el dicho a los discípulos mientras miraba los campos, porque Jesús hablaba teniendo ejemplos de donde Él se movía. Así que Él estaba mirando los campos y estaban todos para la cosecha. Hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Ese es el dicho que ustedes saben y que se dice. Pero yo les digo, dice Jesús, yo les digo, no el dicho de los hombres, yo les digo, Jesús dice, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. Juan 4:35. Su tiempo es ya, no mañana. No mañana. No esperes hasta mañana. No esperes hasta mañana. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación, 2 Corintios. Hoy, no mañana. No mañana. No esperes que tu vecino tenga buena cara con vos para que le hables de Cristo. Entonces diga, este es el tiempo para hablarle de Dios. No esperes que tu compañera o tu compañero de trabajo esté bien emocionalmente para que vos puedas hablarle de Cristo.
el tiempo es ya. El tiempo es ya. El tiempo es ya. El Cairo de Dios. Él viene a buscar a su iglesia y las personas están preparadas para recibir su mensaje de salvación más de lo que vos y yo pensamos. Están listos, están listos. Este tiempo de pandemia ha puesto los corazones de las personas en un tiempo de incertidumbre, en un tiempo donde ya el corazón está listo y preparado, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio, no saben qué hacer, no saben qué va a pasar mañana. Es el tiempo ahora, ahora. Él desea que abras tu boca para que al salir palabra de Dios, cuando se abre tu boca, con poder, gracia y misericordia, llegues a los tuyos, tus vecinos, tu barrio, tu lugar de trabajo. Y tú dices, ¿y qué digo? Cuando vos te pones en las manos de Dios y pones tu boca y le dices, Espíritu Santo, Señor, habla a través de mi boca, habla. Te puedo asegurar que Dios te va a poner personas en el camino. No te va a faltar oportunidad. No te va a faltar oportunidad para que hables de Él. ¿Amén? Habla, habla de Él, habla de lo que ha hecho en tu vida. Habla del cambio que se operó en tu corazón un día. Habla de lo que Dios está haciendo en tu corazón. Tus vecinos te lo van a agradecer. Tus vecinos van a escucharte y van a prestar atención. Porque si no le hablas tú, es muy probable que ellos se vuelvan en tu contra un día. Es muy probable. Háblales, hablemos. ¿Cómo hacemos esto? Algunas de las cosas bien prácticas que nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo logramos esto? Primero, en 2 Corintios capítulo 6, 14 al 7:1 dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Vos y yo somos templo del Dios viviente. Por eso decimos que la iglesia son las personas que están aquí, que caminan, las iglesias que son las personas que están en la casa, que están mirando en este momento. Vos sos la iglesia. ¿Por qué? Porque el tesoro ha sido derramado en ese barro que eres vos. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. La persona más sensible del universo, así le digo yo. Eres la persona más sensible del universo. ¿Cuánto a veces puedo herirte? ¿Sabías que es una persona, el Espíritu Santo? Dios mío. Las cosas que se dicen del Espíritu Santo, como nos comentaba el otro día el pastor, uno de los pastores de aquí nos decía, preguntaba a otras personas de otras congregaciones, ¿qué es el Espíritu Santo para usted? Y decían que es una fuerza, un viento. Dios mío, si estamos diciendo eso como iglesia, el Espíritu Santo es una persona que está dentro
de tu vida, dentro de tu corazón. Allí mora y habita la tercera persona de la Trinidad, a la cual Ananías y Zafira le quisieron mentir. No se le puede mentir al Espíritu Santo, aunque lo intentaron. Así les fue. El Espíritu Santo guía. Eso solamente lo hace una persona, no una fuerza. Guía a Pablo y le dice: Pablo, no vas a ir a predicar al Asia, vas a ir a Corinto y empezar la primera iglesia en Europa. El Espíritu Santo guía, es una persona. Mas sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Es un imperativo permanente, constante y continuo que yo tengo que orar y pedir cada día. Cada día. O sea, tener comunión. 2 Corintios 13:14. Que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. La palabra comunión en griego ahí es koinonia, 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 comunión, comunión. Allí está la clave, el Espíritu Santo. Koinonia. El Espíritu Santo es una persona. Amén. El Espíritu Santo es una persona. Puede ser contristada, apagada, puede ser resistida, puede ser desobedecida, como comúnmente los cristianos estamos tan acostumbrados a pensar que lo que tengo en mi mente es el pensamiento de Dios. Y resulta que a mí, vez tras vez, el Señor me tiene que hablar a través de Proverbios capítulo 3, del 5 al 6 y al 7. No te creas sabio en tu propia opinión. No te creas sabio en tu propia opinión. Y vez tras vez el Espíritu Santo tiene que traerme esa palabra para darme cuenta que estoy mirando para otro lado, estoy desviado. Y te vuelve a poner en el punto. Es la persona que está aquí en la tierra. Y necesitamos tener comunión con Él. Si queremos avanzar en este tiempo nuevo como iglesia, necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Los tiempos se aceleran. La maldad crece exponencialmente y si no, mira los informativos, mira los rumores de guerra, mira lo que está haciendo Rusia, mira, vos ves que esto avanza a pasos agigantados, no suma, no multiplica, es exponencial. ¿Qué hace Dios frente a eso? Dice Romanos capítulo 5, verso 20, abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Amén. Así que Dios responde a la maldad del corazón del hombre con la gracia de Él. Sobreabunda, sobreabunda. Crece exponencialmente la maldad y cada vez vos lo ves más en la televisión, en los diarios, en la revista, en todos lugares. Crece, parece ser que es algo infernal, que hace algo que no lo vamos a poder parar. La palabra dice, sobreabundó la gracia. No puede el enemigo con Dios, no puede. Y la palabra dice, referido al apóstol Pablo cuando él entra allí en Corinto capítulo 18 del libro de los Hechos, Dios tiene que darle una palabra de confianza, como es la palabra para vos y para mí en esta mañana. Dice, no tengas miedo, le dice Dios a Pablo. El ángel le habla. No tengas miedo, habla con libertad, habla con libertad. No te quedes callado ni callada.
pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño. Eso fue una palabra para el apóstol Pablo. Deja de acariciar tu pasado para que esa culpa no te paralice, como lo estaba paralizando a Moisés, porque Moisés recordaba que él había matado a un egipcio, se veía como un homicida. Estoy huyendo, y él huyó y se fue al desierto y allá quedó 40 años. 40 años quedó en el desierto, hasta que Dios lo tenía preparado para esa tarea. 40 años. Dios te borró las culpas, dice la palabra de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación si has entregado tu vida a Cristo. Ninguna condenación hay de tu pasado. Por más que el diablo quiera traer tu pasado a tu presente, en el nombre de Jesús, átalo y échalo fuera. Vete de mí, Satanás, porque he sido perdonado por la sangre de Jesús. Ninguna culpa, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que sácate ese estado de víctima, de decir, no, yo no sirvo, soy inútil, no he hecho tantas cosas malas en mi vida. Ya está, Cristo borró esos pecados cuando vos fuiste a la cruz del Calvario. Y Jesús derramó su sangre por vos y por mí. Ya está, el pasado fue borrado. Eso dice la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, no, amados hermanos, no lo he logrado todavía, la perfección. Pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Eso hacía el apóstol Pablo. Olvido el pasado. Ya está, porque acordate que Pablo fue de pronto el actor, el protagonista intelectual del asesinato ¿de quién? De Esteban. Esteban, capítulo 7 del libro de los Hechos, donde habla Esteban y predica y ve los ángeles y agarran piedra y le tiran y lo matan y ponen la ropa a los pies ¿de quién? De Pablo, el autor intelectual. Él también podría decir como Moisés, Pablo, decir, no, mi pasado me condena. No hay ninguna condenación, Pablo. Ya no hay condenación sobre tu vida y tu pasado porque vos tuviste un encuentro con Jesús. Capítulo 9 del libro de Hechos. Tuviste un encuentro con Jesús, le pediste perdón, lo reconociste como tu Señor, como tu Dios, como tu Salvador y perdonó tu pasado. Por eso, Romanos capítulo 8, verso 1, Pablo escribiendo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Ningún pasado te condena cuando has ido a Cristo. Amén. Lo segundo, deja de mirar tu propia vida, mirarse el pupo, como decimos vulgarmente, mirarse el pupo. No, mira, pobrecito de mí, mira, no, soy inútil, me siento decepcionado, frustrado, fracasado. Bueno, hay otros términos que también se usan, pero que no lo voy a decir. No soy una persona ecuánime, no soy una persona que puede resolver las cosas. Te estás mirando a vos mismo y estás todos los días mirándote al espejo y diciendo, mira qué fea, mira qué feo, mira ese puntito acá, mira aquello acá, y estás mirando tus defectos. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona entra en una depresión? Entra en una depresión y la persona se queda ahí. Y te quedas ahí, sigues mirándote el pupo para vos mismo.
deja de mirar el futuro con miedo. ¿Y qué va a pasar, pastor, con esta pandemia? ¿Y qué sé yo? ¿Y qué va a pasar con este tiempo de incertidumbre? Y no sé. ¿Y qué va a suceder con el futuro de mis hijos cuando terminemos esta pandemia? ¿Y cómo voy a resolver el problema de trabajo? Estás mirando con miedo y temor el futuro. El futuro no es tuyo. Dice Mateo capítulo 6, versículo 34, basta cada día su afán. No te preocupes por el mañana. Basta cada día su propio problema. Entonces cada día tienes que enfrentar dificultades y problemas que tienes que resolver. Basta cada día su afán. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Los que aman a Dios, capítulo 97 del Salmo, verso 13, ¿no? Odien el pecado. Los que aman a Dios aborrezcan lo malo. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Dice la palabra, por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, está refiriéndose a esa nube, a la barra brava que tiene ahí en Efesios capítulo 11, ¿no? Toda esa gente, más otras que no están mencionadas allí. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos, ¿en quién? En Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Entonces ya no estás mirando las circunstancias, ya no estás mirando, te estás mirando el pupo para vos mismo y estás deprimiéndote. Ya no estás mirando el futuro con miedo, con temor. Estás levantando tus ojos y los estás poniendo en Jesús por medio de la fe. Amén. A eso nos invita, a eso nos desafía nuestro Dios, a levantar nuestros ojos y ponerlos en Él. Indudablemente que si yo te hago esta pregunta, bueno, seremos 60, 70, más todos los que están mirando desde su casa tendrán una respuesta. ¿Qué es la pandemia? Y debe haber tantas respuestas como personas están mirando y ustedes que están aquí. Cada uno tendrá su propia respuesta. Yo quiero decirte lo que saco. Es una oportunidad que Dios nos da para manifestar su reino en todas sus formas. Hablando del Dios que conocemos. Hablando a otros del Dios que conocemos. Es un poco la respuesta que encuentro en cuanto a la pandemia, ¿no? Reinventándose. El otro día veía en Buenos Aires un restaurante que cerró las puertas por la pandemia. ¿Qué hizo? Abrió de nuevo las puertas y puso adentro, en vez de mesa, puso cajones y se puso una verdulería. Reinventándose. Estamos en ese tiempo nuevo. Hay cosas que nos vamos a tener que reinventar, hay cosas creativas que van a empezar a aparecer como iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Así que hay que trabajarlo a la cabeza para que podamos reinventarnos en cosas nuevas que Dios nos esté dando. Reinventándonos. Como iglesia, lo haremos en la forma que Dios nos dice, ¿no? Segundo, como iglesia
lo haremos en la forma que Dios nos dice. Hemos leído Isaías 54:2. Agranda las tiendas, agranda las tiendas. Cuando está hablando de las tiendas, habla del desierto, cuando están allí las personas con los camellos o caballos, lo que sea, sobre todo el camello, que es el que puede funcionar dentro del desierto, mucho mejor que el caballo. Y las tiendas están allí, pero de pronto empieza a haber familia nueva, empieza a haber hijos nuevos. Agranda las tiendas, agranda las tiendas. Levantemos, abrimos nuevas casas. Agrandemos nuestros ministerios, agrandemos nuestros grupos de bendición, multipliquemos, avancemos, crezcamos. No seas escaso. Amén. No seas escasa. Piensa, ¿cómo hago? ¿Cómo agrando mis tiendas? ¿Cómo hago para tener más personas? Sí, pastor, pero está todo lo que hay que tener cuidado con la pandemia, y está muy bien y lo tenemos que hacer. Pero ¿cómo puedo empezar a agrandar y pensar en otras personas? ¿Por qué? Porque el Señor tiene mucho pueblo allí donde tú estás. Tiene mucho pueblo. Tienes que descubrirlo, tienes que avisarlo, traerlo para hablarle de Jesús. Tienes que hacerte amigo, amiga, para empezar a hablar. Así empecé yo cuando puse el auto, lo metí en el garage del frente de mi casa y ya lo conocí al dueño y ya lo invité a venir y subimos donde yo digo el aposento alto, el departamento de arriba, y ahí empezamos a hablar, y el chico que lava el auto también, y el vecino que es zapatero también, y así empecé a traer a mis vecinos, relacionándome. No hay otra forma, relacionándote con ellos, pero con intencionalidad. Con intencionalidad. Agranda las tiendas, casas nuevas. Orar por obreros que se preparen y se hagan cargo de esas casas. El tiempo es ya. Hay un sentido de urgencia que Dios está trayendo a la iglesia en todas partes del mundo, no solamente a nosotros. Porque el tiempo se acaba. Se acaba el tiempo. No sé, no tenemos fecha, no sabemos cuánto va a durar esto, pero las señales que estamos viendo son tremendas las señales. ¿Cómo? ¿Cómo orar por obreros? Y dice la palabra, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos, así que oren al Señor de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Si no tienes comunión con el Espíritu Santo, no va a generarse dentro tuyo esa compasión. No se va a generar dentro mío la compasión por mi vecino si yo estoy frío, en el sentido que nosotros vulgarmente lo usamos como cristianos, si yo no tengo comunión con el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y oro y empiezo, Señor, lléname, dame esa compasión que también tenía Jesús por mi vecina, por mi vecino. Él tiene que generarla adentro tuyo. Porque Él obra así el querer como el hacer, por su santa, buena y divina voluntad. El Espíritu Santo fluye, debe fluir en nuestras vidas. Este es el tiempo nuevo, donde trabajamos con el Espíritu Santo en cada una de las tareas que Dios nos ha encomendado. Amén. Tercero dice, refuerza las estacas
Qué clave que fue esto para mi corazón. Fue tremendo cuando leí este versículo. Refuerza las estacas. Claro, está diciendo que las carpas, a medida que en el desierto van avanzando y se van haciendo más grandes, tiene que ponerle estacas y clavarlas más profundas. ¿Por qué? Porque el viento del desierto, ¿qué hace? Las levanta. ¿Y qué hace? Las vuela. Refuerza las estacas. Los vientos de doctrina trabajan sobre la vida de los cristianos. Lai, como decimos vulgarmente. Entonces esto vino a mi mente y a mi corazón. Esto que es clave, Jesús les dio una orden: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Es la forma en que nosotros clavamos las estacas bien profundas cuando hacemos discípulos. Comentaba el pastor Leo el otro día mientras charlábamos, dice, bueno, conocí a algunas personas de otras congregaciones y yo le hice algunas preguntas incisivas. Entonces decía él, le pregunté, ¿qué es el Espíritu Santo para vos? Entonces decían algunos, una fuerza, y en creyente. Por eso corremos el riesgo de tener iglesias grandes, pero poco profundas. Tenemos que avanzar, creciendo en nuestras carpas, en nuestras casas nuevas, pero a su vez tenemos que clavar las estacas del discipulado en nuestras congregaciones. Es la forma en que Jesús lo dijo, no lo digo yo. Es que la forma que Jesús dejó acá en la tierra, le dijo, vayan y hagan discípulos, muchachos. Vayan y hagan discípulos. Sí, el evangelismo y todo eso entra, pero entra dentro del discipulado. Yo le evangelizo en el discipulado. En nuestros grupos de bendición. Nos da esto, buscando. ¿Cómo? Marcos 3:13 dice, después subió al monte y llamó a los que quería que los acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. ¿A quién? A Jesús. Entonces, estaban con Jesús, estaban con él. Y esa es la idea del discipulado, estar con Jesús, estar con él. Caminaron con él por 3 años y luego él se fue. ¿Qué pasó después que él se fue? Después que él murió, después que él resucitó y fue levantado, capítulo 1 del libro de Hechos, fue levantado y el ángel lo llevaba y se quedaron mirando. ¿Y qué les dice el ángel? Este mismo Jesús que se fue es el que ya está ahora en la presencia del Padre. Ya está, Él va a volver a buscar. Él va a volver. Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del pueblo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Les reconocían que habían estado con Jesús. Estar con Él. Nosotros estamos con Jesús a través de su presencia del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de Cristo. Él es. Mientras estabas en esta semana haciendo el discipulado con un grupo de personas, aquí hay uno de ellos, así que él me va a decir si miento o no. Estábamos y se planteó una pregunta concreta. ¿Cómo hago? ¿No? ¿Cómo hago para manifestar a Jesús? ¿Cómo hago?
Entonces ahí empezamos a hablar sobre la necesidad de tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? ¿No? ¡Pah! Vino una bomba, ¿no? Y reventó el grupo. Y no sé qué habrá pasado en la vida de cada uno, pero cada uno manifestaba realmente haber tenido un encuentro con Él. ¿Amén? Cuando me junto con el otro grupo a la noche, de otra congregación, del grupo de Villa Cornú, digo, bueno, el Espíritu Santo va a hacer lo mismo que hizo a la mañana, así que yo me preparaba y decía, ¡qué bueno, qué bueno! Entonces, el Señor me da una palabra, y me dice, así que entendí, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Eso entendí que yo tenía que escucharlos a la noche. Así que eso hice a la noche y la bendición de Dios cayó también sobre ellos. Entonces, el Espíritu Santo es el que te va a guiar. Dios te va a guiar. Entonces no es cuestión de agarrar un manual y decir, toma, estudia esto. Sí, tenemos el manual, lo hacemos, pero ¿qué buscamos? Buscamos su presencia, buscamos su gloria, su gracia, su poder. Aquí dejamos. Estas son las cosas que Dios está trayendo en este tiempo nuevo. Y son cosas que están escritas en la palabra de Dios. No son nuevas, pero son nuevas cuando el Espíritu Santo las aplica en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Quieren que oremos? Ponete de pie si querés, por favor, para que terminemos este tiempo tan hermoso. Padre, establece esta palabra en cada uno de nosotros. Guíanos en este tiempo nuevo. Al levantar los ojos y ver la gente necesitada, danos palabras para ellos por tu Espíritu Santo. Produce en nuestros corazones el deseo de extender nuestras tiendas y reforzar las estacas, haciendo discipulado en tu nombre, Jesús. Amén. Amén, amén. Que tengas una preciosa semana sirviéndole a Él y teniendo comunión con el Espíritu Santo. Dios te bendiga.